Así todos de pie, por favor, pueblo de Dios, en esta maravillosa hora. Dios les bendiga. En esta ocasión tenemos la dicha nuevamente, hermanos, de escuchar palabras de Dios. Y Dios bendiga al hermano que estaba ejecutando la guitarra hace ratos. ¡Qué bendición! Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante. Dios bendiga a todos, a todos, a todos. Siga viniendo los cultos. Gloria al Señor. Esto no es ocasional, sino que esto es una necesidad para el hombre, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 12, verso 1. Gloria al Señor. Si ya lo tienen, pueden responder con un amén. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La letra nos dice de esta manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espiga y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos, Jesús, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Pueden sentar, hermanos. Bien. El tema de hoy, hermanos, el día de reposo es de todos los días. Es de todos los días. Amén. Una vez, un señor estaba descansando un día lunes. Estaba descansando, estaba en su hamaca. Resulta de que otro vecino le dice: hey, señorón, ¿acaso usted no sabe que la pereza es pecado? Dijo aquel vecino: vete a trabajar, levántate. Hoy es día de trabajo, levántate. ¿Y qué creen ustedes que respondió aquel señor que estaba en su hamaca? Dijo aquel señor que estaba en su hamaca: hey, vecino, ¿que usted también no sabía que la envidia es pecado? Aquel que decía: levántate, vamos a trabajar, porque la pereza es pecado, porque tenía envidia. Y el que estaba maqueando dijo: ¿acaso no sabes que la envidia es pecado? Ahora sí me entendió. ¿Cuál es el tema? El día de reposo es de todos los días. Reposo espiritual. Muy bien, hermanos. En la Biblia encuentro más de 200 veces la palabra reposo. Vamos a ver, hermanos, algunos datos importantes. ¿Cuál es el día del reposo o cuál es el día del Señor? Es una pregunta. ¿Cuál es el día del reposo? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Por favor, todos, quiero que dé su punto de vista. ¿Cuál es el día del reposo? Todos los días hay que alabar a Dios. ¿Cuál es el día del Señor? Jesucristo, hermanos, fue aquel cordero que se entregó sin mancha en aquella cruz por los pecados de la humanidad. Jesús nunca pecó y es por eso fue un sacrificio perfecto y es una sola vez para siempre. Jesús murió una sola vez por usted y por mí. ¿Cuántos se gozan por eso? Jesús murió una sola vez para siempre. Jesús fue, hermanos, oigan esto, Jesús fue judío. Él se regía por la ley o por los mandatos de la ley. Jesús fue judío. Él dio cumplimiento a la ley, pero así como él cumplió, así como también él espiritualizó la ley. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Espiritualizó la ley. En aquel tiempo, ojo por ojo, diente por diente, espada por espada. Pero hoy ya no es así. Ahora solo con que usted tiene algo en su corazón contra su hermano, usted está matando. Ahora ya es diferente. Ahora ya no hay testigo. Ahora el testigo hoy en día, hermanos, es el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el testigo? El Espíritu Santo. Oiga, hermanos,
Cuando la palabra del Señor nos dice en Mateo 12:1, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo, dice la palabra de Dios, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, dice, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Oigan esto, hermanos. Jesús iba en sinagoga, Jesús iba en Samaria, Jesús iba en Capernaum, predicando el evangelio y él haciendo milagros en día de reposo, que es el día sábado. Hoy en día, hermanos, nuestros amigos que son sabáticos, ellos guardan el sábado. Pero oigan, hermanos, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el día sábado. Pongo un ejemplo, tal vez un ejemplo absurdo, ¿verdad? Pero con esto usted va a entender mejor. Hago una pregunta aquí, hermano Alejandro. Una pregunta aquí. ¿La caja fue hecha para el muerto o el muerto para la caja? Supongo que la caja se hace para el muerto, ¿no? ¿Me entendió o no? Entonces, para que usted entienda la palabra, el sábado fue hecho para el hombre. No el hombre para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre. En el día de reposo, hermanos, Jesús hizo andar a un paralítico en el lago de Betesda en el día de reposo. Cuando el agua se movía, Jesús hizo sanar a ese tal paralítico. Pero, hermanos, esto anunciaba la venida de Jesús. El sábado, el sábado, hermanos, oigan esto, los profetas hablaban del día sábado, los profetas hablaban del maná, los profetas hablaban de Isaac, que iba a ser sacrificado por Abraham, por su propio padre. Todo esto era la sombra de lo que había de venir. Todo esto, de manera representativa, hermanos, anunciaba el Mesías, que es Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús dijo, oigan esto, por eso Jesús dijo, yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz. De razón Jesús dijo esto, yo soy el pan, porque aquel pan, maná del cielo, no era la verdadera comida o no era el verdadero pan. El verdadero pan que vino, ¿qué? Jesús, amén. Jesús el Salvador del mundo, y la gloria para él en esta tarde. Aleluya. Bien. ¿Quiere guardar un día para sacrificar al Señor? Guarda todos los días. Y no solo es un día, sino guarda todos los días para el Señor. Solo estoy dando detalles, hermanos. Ahorita vamos a leer un desfile de textos. Hasta hoy, hermanos, oigan esto. Hasta hoy. Esto va para nuestros hermanos, nuestros hermanos sabáticos. Hasta hoy fecha. Nadie se ha ido al infierno por no guardar el día sábado. Pero también nadie se va a salvar por guardar el día sábado. Oigan esto. Nadie se va a salvar por guardar el día sábado. El día de reposo, hermanos, el día de reposo judío, oigan esto. Los judíos, ellos tienen un calendario diferente que el calendario romano. El calendario judío no es como el calendario romano, no es como el calendario gregoriano que usamos acá en nuestro continente. El calendario judío, el sábado, a veces allá sábado, pero acá a veces es día miércoles, día jueves, día viernes, a veces día sábado. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia. Nuestro calendario con el calendario romano con el calendario judío. Entonces, el pueblo gentil, hermano, no usa el calendario judío, sino el calendario romano o el calendario gregoriano. De nada sirve guardar el día sábado, el día domingo, y que usted y yo nos comportemos mal. Mateo 12:2 dice, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, buscaban cómo tachar a Jesús. Buscaban errores en Jesús. No le mueve esto, no le mueve la conciencia esto de que los apóstoles iban detrás de Jesús.
Llegaron a un lugar en donde cosechaban maíz, en donde cosechaban frutas. Cuando pasó Jesús y sus discípulos, los discípulos empezaron a espigar, a buscar lo que se había quedado, de lo que se había caído. De eso se alimentaban los discípulos que iban detrás de Jesús. ¿No le mueve la conciencia a esto? Gran trabajo lo que hizo Jesús. Un trabajo fuerte lo que hicieron los apóstoles. Pero aquellos escribas acusaban a Jesús por eso. Aquellos escribas acusaban a Jesús por eso. Jesús, tú dices que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado. Pero ¿por qué vienes a quebrantar nuestra ley? ¿Por qué haces milagros en el día de reposo? Que el día de reposo es santo. ¿Por qué tus discípulos comen en el día de reposo? Jesús dijo: ¿no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son culpa? ¿No han leído ustedes cuando David tenía hambre, entró en el templo, entró en el tabernáculo y se sirvió de los panes que era solo para los sacerdotes? Y no solo David entró, sino que también entraron, ¿qué? Los soldados con él a comer, a saciarse, porque tenían hambre. ¿Acaso no es una profanación esto? Dijo Jesús. ¿Qué dijeron los fariseos? Que no dijeron nada. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Diga conmigo: nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: nuestro Señor Jesucristo es Señor del día de reposo. Él mismo lo dijo, hermanos, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Él es el dueño del día de... Y el día de reposo, hermanos, significa descanso. Usted que está en el Evangelio, el dueño de ese reposo, el dueño de ese descanso, se llama Jesús. Amén. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12:10. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aquellos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿es lícito eso? ¿Conviene hacer esto en el día de reposo? Le dijeron a Jesús. ¿Qué creen ustedes que respondió Jesús? Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo, que el día que él entró en sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Es otro milagro. Mateo 12:11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros? Aquí está la respuesta. Que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levante? ¿No le mueven la conciencia a ustedes? Si alguno de vosotros tiene una oveja y aquella oveja se embarranca, ¿qué no ve usted por la oveja? ¿No ve y sacarla? ¿No va y ayudarla a aquella oveja? ¿Qué hombre es eso de vosotros? ¿Qué es lo que está dando a entender Jesús ahí? Es que Jesús, hermanos, vino para rescatar almas agobiadas, almas encadenadas en manos de Satanás. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos en esta tarde? Aleluya. Dios. Solo es un repaso, hermanos. Aleluya. Lucas 14:5. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no la sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? ¿Qué? ¿Ya no van a hacer nada ustedes? ¿Ya no dan la mano ustedes a alguien que necesita en el día de reposo? ¿Alguien que tiene un burro y se embarrancó el burro? ¿Quién deja el burro ahí mientras que ustedes están descansando? ¿Qué clase de hombre es esto? Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 12:12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Conviene, trae en cuenta hacer obras en el día de reposo. Eso es amor. Eso es
conciencia. Amén. Aleluya. Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. ¿Quiere entender esto? Cuando aquel demonio se va, no encuentra reposo, dice. No encuentra descanso. Un descanso para siempre. Regresa donde salió, donde estaba, y ahí encuentra descanso. ¿Será que solo viene y llega a descansar un día, 2, 3 días? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que aquel demonio no encontró reposo allá? Y llega donde salió, donde estaba, y llega y ve que está ordenado ese lugar. Me voy a quedar un día aquí nada más. Así dice el demonio, ¿no? El demonio se queda de una vez para siempre. Y en esta tarde yo quiero que el Espíritu Santo haya reposo en su corazón. Amén. Ya vamos llegando en el punto final, hermanos. Que el Espíritu Santo haya un lugar, encuentre un lugar de reposo en su corazón. Amén. Para que el Espíritu Santo quede de una vez, un día, 2 días. ¿Qué dicen ustedes? Diga conmigo en esta tarde: Espíritu Santo, quede de una vez para siempre en mi corazón. Gloria al Señor. Yo no sé por qué le da miedo, le da pena, no sé. Es señal de que todavía no ha bajado el Espíritu Santo. Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que el reposo, que no solo los días sábado, que no solo los días domingo. Y esto va para quienes que solo llegan los domingos, para aquellos que solo llegan los días miércoles. Si hay reposo del Espíritu Santo en su vida, eso quiere decir usted debe dar honra y gloria y alabanza al Dios Todopoderoso, quien ha cambiado su vida, quien le ha dado ese reposo. Amén. Amén. Aleluya. De razón, el Espíritu Santo le revela a Juan: aquí yo estoy, a la puerta de tu corazón, abre la puerta de tu corazón y yo entraré en tu corazón y cenaré contigo. ¿Qué viene después de la cena? Viene el descanso. ¿Y qué descanso? Reposo, mi hermano. Amén. Aleluya. Es que el reposo no es literal, no es terrenal, no es físico. Es que el Señor nos está hablando. Él quiere darnos el día de reposo, que es el descanso para el alma del hombre, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Eso se refiere a la palabra de Dios. Amén. Mateo 28:1. La resurrección pasada, el día de reposo, dice: al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Jesús resucitó un día, De reposo. un día domingo, Amén. Aleluya. según el calendario judío, no el calendario romano. Marcos 16:1. La resurrección, cuando pasó el día de reposo, dice: cuando pasó el día de reposo, el día siguiente, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle a Jesús. Pero él ya no estaba en la tumba, sino que Jesús le había levantado, le había resucitado. Y los que creen en él van a resucitar un día. Amén. ¿Cuántos desean eso? Aleluya. ¿Cuántos desean resucitar para Cristo en aquel día? Dios. Amén. Lucas 6:1. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Esto era el error más grande ante los ojos de aquellos escribas. Lucas 6:2. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Esto decían aquellos escribas. Marcos 2:24. Entonces los fariseos le dijeron: Jesús, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito, de lo que no conviene? Marcos 2:27 también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Oigan esto, hermanos: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Me está entendiendo? Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. En otro verso dice, hermanos, no me recuerdo, en Oseas dice: si supieran ustedes lo que quiero es misericordia y no sacrificio. ¿Qué quiere Dios?
Misericordia. Misericordia es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Lucas 6:5, y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo dice en Marcos 2:28, dice en Lucas 6:5, Marcos 3:2, y él acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. La gente en aquel entonces buscaba manera, buscaban forma, cómo matar a Jesús. Cómo hallar error en Jesús. Los ojos de aquellos hombres en aquel entonces, solo viendo los errores, pero aquellos ojos no alcanzaban ver el descanso espiritual. Aquellos hombres no entendían de ese descanso que hablaba ¿quién? Jesús. Amén. Por eso, hermanos, en una de las prédicas hace como 15, 20 días compartía esto. Aquel cristiano que tiene ojos espirituales mira las cosas buenas y las cosas malas, distingue lo bueno y lo malo. Amén. Aquel cristiano que tiene oídos espirituales distingue lo bueno y lo malo. Aquel cristiano que tiene un lenguaje cristiano, no es fácil usar el lenguaje de los mundanos, sino que usa un lenguaje cristiano, porque ha aprendido de su padre, que es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya. Para terminar, hermanos, ya no voy a seguir leyendo, vamos a ver unos últimos versos, unos últimos capítulos. Voy a leer aquí, hermanos, Juan 7:22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Jesús les dijo a la gente para hacer entender, hermanos, de qué reposo estaba hablando Jesús, porque Él es el reposo. Porque Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todo Está cansado. los que están cansados y trabajados, cargados, yo os haré Cansar. Él es el reposo. No es que el día sábado es el que da descanso, sino que es Jesús el que se está ofreciendo en darle descanso al alma del hombre. Amén. ¿Está entendiendo? Gloria. El sábado fue para el hombre, no el hombre para el sábado. Y como el ejemplo daba hace rato, la caja fue hecha Al muerto. para el muerto, no el muerto para la... Caja. Juan 7:23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Que este es el error más grande? ¿Que mi pecado más grande? Decía Jesús, que hago sanar a la gente, hago atender la necesidad de la gente. ¿Que esto es un error para ustedes? Amén. ¿Que no sabían ustedes en el día de reposo circuncidaban qué? A los varoncitos. ¿Que no sabían ustedes eso? Aleluya. Porque la circuncisión es doloroso. Era dolor para aquellos varoncitos. Y no se dice pues que es un día de reposo. ¿Por qué practican eso en el día de reposo? Eso es lo que decía Jesús. Juan 9:14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, y es la razón que yo he venido a sanar las almas físicamente y espiritualmente, decía Jesús. Jesús sanó a aquel ciego. Jesús hizo sanar a los cojos. Jesús hizo sanar a los mancos, a los mudos, a los sordos en el día de reposo. Aleluya. Es que Jesús, Él se estaba dando a conocer que Él es el dueño del día de reposo. Jesús estaba dando a conocer que Él es el dueño, el reposo. Amén. Aquel que acepta a Cristo en su corazón, haya reposo para su alma. Aleluya. Aún Jesús está ofreciendo reposo para el hombre, hermanos. No un reposo físico, no un reposo material, terrenal, sino que Él está ofreciendo un reposo para aquel que quiere alcanzar vida eterna. Amén.
Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Hasta dónde llegaron aquellos hombres malvados, hermanos? Hasta le dijeron a Jesús, hermanos, ese hombre no proviene de Dios. Ese hombre es cualquier hombre. Ese hombre es un pecador. Hasta los fariseos le decían a Jesús, ese hombre es pecador. Y en él no había tacha de ninguna manera. Hebreos 4:1. Tomamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Eso quiere decir de que procuremos, hermanos, de alcanzar la salvación, porque es el reposo para el hombre. Amén. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre esta tierra. Eso nos dice en Génesis 6:6. Pero aún Dios nos quiere dar descanso para todos. Aleluya. Y ese descanso, hermanos, es un descanso para siempre. Si usted le haya sentido, si usted halló sentido de ese descanso sobre esta tierra, ¿cómo es estar en Jesús? Eso quiere decir de que usted ya está viendo en la gloria de Dios. Pero si usted no ha hallado sentido, no ha hallado el sabor de ese descanso aquí sobre esta tierra, es un poco difícil de llegar a la vida eterna, hermano. Hebreos 4:5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir eso? No entrarán aquellos hombres que no hacen la voluntad de Dios, no entrarán en el reposo. No está hablando, no entrarán en el día sábado, no entrarán con los sabáticos, no está diciendo la palabra de Dios esto, sino que no entrarán en el día de reposo, no entrarán en la salvación, no entrarán en el listado de los hijos de Dios. Amén. Hebreos 4:8. Porque si Josué los hubiera dado el reposo, oigan esto, aquí viene la clave. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Me está entendiendo? Si Josué hubiera dado ese reposo necesario al pueblo de Dios, no haya necesidad de hablar de otro día, de otro reposo, de otro descanso, sino que el descanso que esté Jesús en usted. Pero si el Espíritu Santo no está en usted, entonces es el espíritu diabólico, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que hay en la vida de mucha gente. Por eso no dejan de hacer las cosas que el mundo hace. Pero si ese reposo está en su vida, usted está viviendo en el reposo, su vida está en las manos de Jesús, que es el dueño del reposo, y que Él es el reposo para usted, hay una gran diferencia. Todos los carritos que decía, ¿verdad? Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Eso quiere decir, hermanos, aquel hombre que ha hallado el reposo, que su vida halló reposo en Jesús, se ha abstenido de hacer las cosas malas, lo que el mundo hace, porque encontró en donde reposar. Encontró consolación, encontró salvación. ¿Cuántos están durmiendo en esta tarde? Parece que esta enseñanza ha sido un poco muy tediosa para muchos, pero por eso traje el estudio para que usted lo lea. Gloria al Señor. Hebreos 4:11. Procuremos, con esto termino. Hebreos 4:11. Procuremos, hermanos, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso Mateo nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Aquellos que hacen maldad, aquellos que no quieren entrar a cuenta con Dios, aquellos que les viene sobrando lo que el evangelista, lo que el pastor predica. Me vale, está bien, pero oigan,
Apocalipsis 14:11. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No habrá descanso para aquel que practica las obras que en el mundo hay. El reposo que aún Jesús está ofreciendo es descanso para su alma. Que su alma esté descansando. ¿En quién? Cristo. En Cristo. Por eso una pregunta que hacía hace rato: ¿cuál es el día del reposo? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del reposo? No hay ni un día. Todos los días. No hay ni un día estipulado para el día de reposo. El día de reposo es de todos los días. ¿Cuál es el día del Señor? No hay un día estipulado. El día del Señor es de todos los días. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Así sea. Nuevamente, hermanos.